Muy bien, en esta oportunidad estaremos revisando el tema ¿qué significa el término la ley de Cristo? Y dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, de acuerdo a la Reina Valera 1960. Antes de comenzar, de acuerdo con Wikipedia, tenemos que Cristo viene del griego Christos y este a su vez del hebreo Mashiach. Transliterado es Mesías, que significa ungido. De aquí que no debe haber problema en usar en lugar de la ley de Cristo, la ley del Mesías o la Torá del Mesías, entendiendo que detrás del castellano ley tenemos la palabra hebrea Torá, que significa instrucción. Nuevamente, no debe haber problema entonces en usar en lugar de la ley de Cristo, la ley del Mesías o la Torá del Mesías. Habiendo aclarado esto, pasemos a lo siguiente. La ley de Cristo según el cristianismo romano. Mayormente el cristianismo romano cree que el Mesías redefinió la enseñanza de la ley y los profetas, creando una nueva ley espiritual que se convirtió en la norma para la vida cristiana y que no depende más del Antiguo Testamento. Sigue definiendo el cristianismo romano. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ella salimos del cautiverio de la ley de Moisés a la libertad de Cristo. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. Hasta aquí la definición del cristianismo romano del término la ley de Cristo o la ley del Mesías. Sin embargo, la frase la ley del Mesías, como lo define el cristianismo romano, dista mucho del concepto que se tenía en la cultura hebrea del primer siglo o de cómo los creyentes en el primer siglo lo entendían. Para tener un mejor entendimiento de lo que significa la ley del Mesías, algunas consideraciones y conceptos tendrán que ser revisados y tomados en cuenta. Yeshua y la observancia de la Torá. Claramente, en el ministerio de Yeshua podemos ver que sus enseñanzas se enfocaban en permanecer fieles a la Torá dada en Sinaí, a través de escucharla y hacerla u obedecerla. Veamos algunos ejemplos. En Lucas 11 del 27 al 28 tenemos lo siguiente. Mientras él, hablando de Yeshua, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bendecido el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Lucas 8, 20 al 21 dice: y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen u obedecen. ¿Cuál es la definición de la palabra de Dios que tenemos en ambos versículos ya citados? ¿Cuál es la definición de la palabra de Dios de acuerdo con las Escrituras? Veamos cómo la palabra de Dios es una referencia al pacto que se concertó en el monte Sinaí, esto es, la Torá. Dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 2, para darle contexto, y brinquemos al versículo número 5. Dice así: el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Versículo 5: yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor o la palabra de Dios, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Ok. Dice en Isaías 1:10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor o la palabra de Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Así, la palabra de Dios es la Torá.
Veamos ahora los siguientes textos. Dice en el llamado Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuevamente en el llamado Evangelio de Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la definición de verdad de acuerdo con las Escrituras? Dice en el Salmo 119, 142 y 151: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, o tu Torah la verdad. 151, el verso 151: cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Estos textos que acabamos de ver muestran claramente cuál era la perspectiva de Yeshua acerca de la Torah escrita. Veamos ahora Yeshua como enviado, o Shaliach. Como ya hemos visto en otras exposiciones, Yeshua claramente en su ministerio actuó legalmente como un enviado, emisario o agente. Así, Yeshua fue empoderado o facultado por el Padre para actuar en su lugar. Una de las formas en cómo funciona la designación de emisario es que el agente o emisario no habla por sí mismo, sino solo lo que el emisor desea transmitir. De aquí que tenemos en el llamado Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 44, 45 y después brincamos al 49 al 50 lo siguiente: Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Versículo 49: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nuevamente, en el llamado Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 24 tenemos: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Las palabras de Yeshua explícitamente nos dicen que Él no vino a reemplazar y mucho menos a abrogar, anular o derogar, la palabra de Dios, la Torá. El Mesías como maestro de la Torá. Para los días en que Yeshua caminó sobre la tierra, había más de 20 sectas del judaísmo que discutían y altercaban los unos con los otros, defendiendo cada cual su propio partido religioso y su propia interpretación de la Torá. Podemos imaginarnos todos estos grupos, escuelas, líderes, etcétera, discutiendo entre sí y probándose intelectualmente unos a otros quién tenía realmente la verdad. Era definitivamente una época de mucha tensión intelectual. En este contexto, el judaísmo, con sus interpretaciones y aplicaciones equivocadas que los rabinos habían introducido a lo largo de los años, se había convertido en un sistema inventado para satisfacer las demandas de cada secta o escuela de pensamiento. De aquí que las expectativas en el primer siglo, y continuando con el judaísmo rabínico, el Mesías es supuesto a ser un maestro de la Torá y deberá enseñarla e interpretarla. El Mesías no provocaría ningún cambio en los mandamientos, ni que añadirles o quitarles de ellos. Desde luego, no iniciaría una nueva religión, ni sus seguidores iniciarían una nueva religión. El Mesías llevaría al pueblo de Israel a la plena observancia de la Torá. Era así la idea, concepto y entendimiento general en el primer siglo, que la transmisión de la Torá y su interpretación sería una de las misiones centrales del Mesías.
De aquí que tenemos en Isaías 42 del versículo del 1 al 4 lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Recuerdan que dijimos que es la verdad? La Torá es verdad. De manera que podríamos decir que por medio de la Torá o por medio de la ley traerá justicia. ¿Ok? Y se complementa lo que dice en el versículo 1. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Cómo traerá justicia? Dice que a través o por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 4: No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Ok. En el llamado Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 25 dice: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el ungido. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. También la literatura extrabíblica del primer siglo refleja la esperanza de que en un futuro no determinado vendría un profeta y explicaría ciertas dificultades que entorpecen la interpretación de la Torá en el mundo presente. Algunos eruditos sugieren que, de acuerdo a los manuscritos del Mar Muerto y en el llamado Documento de Damasco, cuya datación precristiana ha sido admitida por la mayoría de los especialistas, se habla de un profeta que se supone traería una nueva ley y que las reglas por las que se rige la comunidad cambiarían con su venida. Este mismo documento también contiene la misma idea de un programa provisional de reglas. Tanto el manual de disciplina como el documento de Damasco preveían un futuro en el que se dará un cambio en las leyes que rigen a la comunidad. Ahora, la fraseología empleada en ambos documentos no sugiere que la ley cesaría o habría una nueva, sino únicamente caducarían las interpretaciones actuales. ¿Ok? Dice el Midrash: la Torá que estudiamos en este mundo es nada en comparación a la Torá del Mesías, o la ley del Mesías, o como la encontramos en la mayoría de las versiones al castellano, la ley de Cristo. Esto lo encontramos, estas palabras de la Torá que estudiamos en este mundo es nada en comparación a la Torá del Mesías, en el Midrash Rabbah, Eclesiastés 11:12. Como podemos ver, la frase la ley del Mesías o la Torá del Mesías era un concepto bien conocido en el primer siglo. De esta forma, Yeshua comenzó su agenda con las siguientes palabras. Dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis que he venido. Yeshua sabía que sus argumentos parecerían inusuales para algunos tradicionalistas y para muchas de las interpretaciones comunes en ese tiempo específico. Para prevenir tal impresión, abrió su exposición con estas palabras: no penséis que he venido, ¿ok? O no les suba a la cabeza, o nunca se imaginen por un momento, etc. Por otro lado, la frase he venido podría ser a menudo un modismo hebreo que denota objetivo, intención o propósito. ¿Ok? Vamos a ver ahora las palabras abrogar y cumplir de Mateo 5:17. ¿Ok?
Comúnmente se piensa que las palabras del verso 17 denotan que la obediencia de Yeshua reemplaza a nuestra propia obediencia. En otras palabras, Yeshua obedeció por nosotros para que nosotros no tengamos más que obedecer. Sin embargo, las palabras abolir y cumplir eran parte de un debate académico y de discusiones rabínicas. Ok, las palabras abolir y cumplir eran parte de un debate académico y de discusiones rabínicas. Muy común en las discusiones rabínicas estas palabras abolir y cumplir. Esto es, abrogar y cumplir eran términos técnicos o expresiones idiomáticas. Un sabio era acusado de abolir, destruir o anular la Torá si malinterpretaba un pasaje, anulando su intención. Si cumplía, había interpretado apropiadamente las escrituras a fin de preservar y explicar correctamente su significado. De ninguna forma, interpretar significa destruir, derogar, abolir o destruir. ¿Ok? Podemos entonces parafrasear las palabras de Yeshua de la siguiente manera. Nunca se les ocurre que intento anular o destruir la Torá, malinterpretándola. Mi intención no es malinterpretarla, sino interpretar apropiadamente la Torá. Las palabras de Yeshua a partir de Mateo 5:17 están dentro de los parámetros de una discusión rabínica, como ya lo comentamos. Dentro de estos mismos parámetros, de acuerdo con el académico David Bibin, todo parece indicar que alguien acusó a Yeshua de destruir la ley y que lo que se está cuestionando es el sistema de interpretación de Yeshua, esto es, la forma en que interpreta la escritura. Ante esta acusación, Yeshua niega enfáticamente que su método de interpretar la escritura destruye o debilita su significado. Por el contrario, afirma lo siguiente en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. También un verso antes dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esto estaba en línea con los sabios de su época. Por ejemplo, dice en Génesis Rabá 10:1, todo tiene fin, el cielo y la tierra tienen un límite, excepto una cosa que no tiene fin. ¿Cuál es esa? La ley o la Torá. Dice también en Éxodo Rabá 6:1, ninguna letra será abolida de la ley. También en Levítico Rabá 19:2 dice, aun si todas las naciones se unieran para arrancar una palabra de la ley, ellos no podrían hacerlo. Por todo lo anterior, una de las misiones por las cuales Yeshua hizo su aparición en Israel era para traer la correcta interpretación de la Torá, o comúnmente traducido al castellano como ley. Por otro lado, ya que esto era lo que se esperaba, las palabras de Yeshua estaban enviando un mensaje muy fuerte a los líderes religiosos de la época. Yo soy el Mesías de Israel. Recordemos que lo que se esperaba en el primer siglo es que vendría el Mesías para interpretar correctamente la Torá. De manera que cuando él pronuncia estas palabras, cuando dice yo no he venido para abrogar, he venido para cumplir, aparte del contexto de las palabras abrogar y cumplir en el contexto de interpretación y mala interpretación en discusiones rabínicas, aparte estaba enviando una señal a todos, una señal a todos los oyentes. Les estaba diciendo, yo soy el Mesías, a quien ustedes esperan para que interpreten la Torá correctamente. Él les estaba diciendo, bueno, pues yo soy el Mesías de Israel, con las palabras que él estaba pronunciando en Mateo 5:17. Conclusión. La ley del Mesías o la Torá del Mesías se refiere a la correcta interpretación de la Torá de acuerdo a Yeshua, el Mesías.
cumpliendo así las expectativas del judaísmo del primer siglo y a las exigencias proféticas encontradas en las escrituras hebreas. Yeshua vino a deshacer las interpretaciones y aplicaciones equivocadas que el judaísmo fariseo rabínico había introducido a lo largo de los años y a ofrecer un estilo de vida dentro de los parámetros de la Torá escrita. Sus palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, estaban apuntando ciertamente a este hecho. Yeshua preservó el verdadero significado de los mandamientos, mostrando la intención que estuvo siempre en el corazón de Dios, en el corazón del Padre, para proveer libertad, protección y prosperidad. Esto es lo que significa entonces la ley del Mesías o la Torá del Mesías. ¿Ok? Muchas gracias.